Pues muy buenas tardes, bienvenidos al Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad y Derechos Humanos que está organizando la FEPRIT, Federación Hispanoamericana de Editores, Productores de Radio y Televisión, en la sede virtual de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, la CODEM. Y bueno, la ponencia que a mí me va a tocar impartir en este foro virtual, en este webinar, se llama Criterios técnicos para la inspección de inmuebles después de los sismos a 35 años de 1985. De antemano les comento que es muy largo, el tema es muy extenso. Se han hecho muchas investigaciones a raíz del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, pero aquí nada más les comento que la ponencia es de 7 minutos, pero el webinar completo lo pueden ver en el YouTube de Radio Sofando, si lo buscan Radio Sofando YouTube, y ahí les va a aparecer este webinar completo. Y bueno, comenzamos con cómo podríamos diferenciar las acciones para determinar los criterios técnicos de inspección. Si bien la inspección se puede hacer antes y después de un sismo, creo que lo adecuado es tomar los mismos criterios de antes, durante y después del sismo, que son los criterios que toman a nivel mundial las autoridades de protección civil. Y bueno, si nos vamos a la parte de antes de un sismo, hay que detectar en qué zona vivimos. Si nuestra ciudad es una zona sísmica, pues ya debe de haber cierta alerta. No quiere decir que vivamos con la zozobra de que se puede caer en cualquier momento, pero sí hay que tener ciertos criterios de seguridad para saber qué hacer en un sismo y saber que nuestra estructura está reforzada. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante. Debemos de verificar si nuestra casa o nuestra oficina fue construida de una manera profesional y supervisada o no. ¿Por qué les digo esto? Porque parte de lo que pasó de los más terribles daños en el sismo de 1985 en la Ciudad de México y en el 2017 en la Ciudad de México, y esto por no citar los sismos de Haití y de Turquía, en fin, generalmente las estructuras que resultan dañadas son estructuras producto de la autoconstrucción de los inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que es el dueño de la casa, que cuando le cae un dinerito va ampliando la estructura, entonces donde había hecho un cuartito, después le adosa una planta alta y luego hasta una tercera planta, y todo esto lo que va generando es que se vaya sobrecargando de peso. Entonces, esto es muy peligroso. La realidad es que, pues, ¿cómo podríamos saber si donde vivimos lo construyó o no lo construyó un arquitecto o un ingeniero? Simplemente hay que ver la distribución de los espacios. Cuando los espacios son fluidos, son grandes, son iluminados, vemos la estructura que no se cuelga la losa, que la estructura está vertical, en fin, son espacios que son planificados. Cuando vemos un cuarto pequeño que conecta con otro cuarto y por ejemplo, para ir al baño hay que pasar por otra recámara, en fin, ahí nos damos cuenta que no hubo planeación en la construcción. Entonces ahí seguramente la casa o el inmueble no la hizo un profesional. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que necesariamente se vaya a caer, pero sí quiere decir que hay que tener una supervisión por parte de algún profesional. Ahora bien, esto es, y bueno, aquí nada más tomo un paréntesis para decir que es lamentable que esta cultura de la autoconstrucción se haya arraigado tanto en nuestro país, que hasta el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que ahora en los apoyos que va a dar, que anunció en su conferencia matutina, dijo que iba a dar apoyos para la construcción en México, pues dijo que los apoyos los ocupara la gente para que ellos construyeran solos y que no fueran con ni arquitectos ni ingenieros porque les iban a quitar el dinero. Vamos, como si un profesional le fuera a quitar el dinero a un cliente, así nada más porque sí, obviamente va a cobrar sus honorarios, pero todo esto ya está regulado. Entonces, el hecho es de que con este tipo de consejos pues es triste que el presidente de México no sepa que la mayoría de los daños en los sismos anteriores han sido por la autoconstrucción y que con este tipo de comentarios les esté fomentando. Pero bueno, hablaba de que primero hay que verificar si nuestra vivienda es de autoconstrucción o no.
Ahora bien, el siguiente paso después de que identificamos si es zona sísmica, si nuestra vivienda fue de autoconstrucción, tenemos que verificar si el inmueble fue construido antes de 1985 o después. ¿Cómo lo sabemos? Pues generalmente cuando compramos una casa, la escritura trae un antecedente del inmueble y nos dice cuándo fue comprado el terreno y cuándo se construyó. Entonces con eso sabemos de antemano. Ahora, si nosotros vivimos en un inmueble que ni siquiera tenemos la escritura, vamos a pensar que rentamos o que pues vivimos con algún familiar, podemos investigar con los vecinos, con las casas más antiguas y los vecinos que lleven más tiempo en la colonia cuando se construyó. Entonces, si nos dicen fue antes de 1985, también hay un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque a raíz del sismo del terremoto de 1985 cambiaron las normas de construcción, las normas técnicas, y se reforzaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nuestro inmueble es anterior, pudiera tener algún problema en la estructura que en un momento dado pudiera generar que se caiga en sismos de arriba de 7 grados en la escala de Richter. Ahora, ¿por qué antes de 1985 no existía esta exigencia? Porque no había sismos de esta magnitud en México. A partir de 1985 fue cuando se presentaron estos sismos y se modificó toda la normatividad. De hecho, lo que nosotros vemos es que a 35 años de distancia, los sismos, en lugar de bajar de intensidad, han aumentado de intensidad. Ahora bien, si nuestro inmueble es de antes o después y no sabemos, podemos ir a la alcaldía que nos corresponda para preguntar simplemente cuándo es el registro más antiguo del inmueble, y por la ley de transparencia están obligados a darnos ese dato. Si nos preguntan para qué, es por una cuestión de seguridad. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, vamos a pensar que vivimos en la Ciudad de México, que es zona sísmica, vivimos en un inmueble construido por el propio usuario, no un profesional, y además, pues fue antes de 1985, entonces ya hay ciertos focos rojos que nos dicen que ese inmueble hay que pedir la supervisión de algún profesional. Ahora bien, si nosotros también acudimos a los estudios que ha publicado la Universidad Nacional Autónoma de México, nos encontramos que hay mapas de la zona sísmica, en este caso de la Ciudad de México o de otros estados que son sísmicos como Oaxaca. Y bueno, si ustedes nos escuchan en algún otro país, pues creo que también en las universidades pueden encontrar esto, lo pueden googlear, pueden buscarlo en la red, en la zona donde viven, si hay alguna información sísmica, y bueno, tomarla en cuenta. Entonces, si nosotros partimos de ese hecho, lo que nos vamos a encontrar es que, pues bueno, aquí hay condiciones que pueden, pues de alguna manera ponernos focos rojos. Entonces, nuestro inmueble lo podemos catalogar de manera previa como un inmueble, pues seguro, o un inmueble con sospecha de que pudiera haber algún riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante el sismo? Esta es la etapa previa. Ahora, durante el sismo, pues tenemos que verificar si el sismo fue muy fuerte. Generalmente truena la estructura. Si nosotros apreciamos que hay rompimiento de cristales en la estructura, quiere decir que hay riesgo, porque la estructura generalmente sostienen marcos de concreto que son columnas, castillos, traves, y cuando el inmueble empieza a fallar esta estructura de concreto, estas traves, castillos, en fin, o muros de carga, se recarga la losa en los cristales y se revientan. Entonces, eso es una muy mala señal. Ahí hay un riesgo ya inminente. Entonces, esto es lo que sucede durante el sismo. Entonces, desde luego, lo que tenemos que acudir siempre que hay un sismo, en nuestro domicilio o en alguna zona donde hayamos visitado o donde estemos laborando, hay que identificar las zonas de seguridad. En los inmuebles que son ocupados para oficinas o centros de trabajo, están obligados por ley poner unos logotipos verdes que pueden ver en las imágenes, donde dice zona de reunión o zona de concentración o zona segura, y ahí es donde tienen que estar, que generalmente es cerca de las columnas o en los marcos de concreto. Ahora, si nosotros estamos en nuestra casa,
lo que podemos acudir es a los marcos de concreto que generalmente están en las puertas. Nos podemos poner debajo del marco, ahí donde se abre la puerta, o en las losas más pequeñas. Esto es, por ejemplo, la losa del baño o la losa de la cocina, que son las losas de los cuartos más pequeños. Ahí la seguridad es mayor. Entonces, esto es durante el sismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después de un sismo? Que es la parte importante. Si nosotros tenemos sospecha de que pasó algo por la potencia del sismo, por lo que sucede ahí, o porque se cayeron muebles, escuchamos crujidos, en fin, vimos ruptura de cristales, si tenemos una sospecha, de inmediato lo que nos piden las autoridades es desalojar el inmueble por las escaleras, no por el elevador no se puede usar por razones de seguridad. Pero la primera verificación que tenemos que hacer, aunque tengamos prisa, aunque tengamos pánico, todo lo que ustedes quieran, hay que verificar que la escalera no esté separada de la estructura del edificio. Generalmente en un sismo lo que se daña primero son las estructuras más débiles. Las escaleras, como no reciben un peso constante, no son estructuras que vayan muy reforzadas estructuralmente. Entonces, por eso, cuando llega a haber algún daño estructural, las escaleras es el primer punto donde hay daños. Si ustedes llegan a ver que hay cuarteaduras fuertes en la escalera o separación de plano de la escalera con el cuerpo del inmueble, no bajen. Vayan a las zonas de seguridad y pidan ayuda por las ventanas o por algún teléfono que esté funcionando. Entonces vamos a pensar que ya sucedió el sismo, ya bajamos por las escaleras, ya estamos en la zona de reunión en la calle y ahora pues vamos, no hay brigadas de protección civil en su trabajo porque es muy pequeño, porque no se han organizado o porque están saturados. Entonces, la primera situación es no regresar al inmueble hasta que no haya sido verificado. Pero vamos a pensar que estamos en nuestra casa. Y en nuestra casa, pues obviamente no hay especialistas, generalmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para regresar a nuestra casa o no? Primero, pues verificar que ya haya pasado el sismo, porque a veces hay réplicas que no son instantáneas, se dan algunos minutos entre el sismo y las réplicas, pero vamos a pensar que ya no hay réplicas, que ya estamos seguros de que ya no está temblando y empezamos a subir de manera cuidadosa. Entonces, al momento de, si tenemos un departamento, pues ir subiendo e ir verificando que no haya grietas, que las escaleras estén bien. Ahora, si vivimos en una casa, pues entramos a la casa y lo primero que tenemos que verificar es si hay grietas o no hay grietas. Ahora tenemos que identificar las grietas que había desde antes, porque a veces nuestros inmuebles se van dañando con los movimientos telúricos anteriores, por eso la etapa previa también se tiene que inspeccionar las grietas. Pero vamos a pensar que ya ingresamos al inmueble y de repente nos encontramos con grietas que no habíamos visto. Entonces, aquí hay criterios técnicos para saber si son de riesgo o no son de riesgo. Grietas verticales y grietas horizontales generalmente no son de riesgo. ¿Por qué? Porque esas grietas obedecen al movimiento de la estructura. Si nosotros vemos la forma de estructurar un inmueble, es muy parecido como hacer una estructura con palitos de madera y después esos palitos los forramos con cartón. Lo que va a sostener toda la estructura es la madera, no es el cartón. Entonces, si nosotros vemos en ese mismo ejemplo las grietas horizontales o verticales, puede ser producto de la separación del muro con la estructura. Si se llega a separar no hay un gran problema. Todo esto, pues sí se puede ser susceptible a la verificación de un profesional. Pero el hecho es de que si en un momento dado nosotros verificamos, además de eso, que las grietas pues no son muy profundas o no son muy grandes, pues vamos, el hecho es de que podemos ingresar sin problemas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros ingresamos al inmueble y nos encontramos con grietas a 45 grados? Es decir, que van de una esquina a la otra esquina del muro. O de un
de un extremo al otro extremo de una trave. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí sí hay riesgo. Ahí hay riesgo ya de que pueda colapsarse ese muro y que pueda hacer que se caiga el peso de encima. Ahora, ¿cómo podemos saber previamente? Por ejemplo, antes de que venga un profesional, vamos a pensar que en una catástrofe como la de 1985 en la Ciudad de México o del 2017, no solamente en la Ciudad de México, sino en Oaxaca, Chiapas, los servicios estaban saturados, los servicios de protección civil estaban saturados. Lo que se tiene que hacer es verificar qué tanto espesor tienen las grietas. Si esas grietas son como si fuera un hilo de araña, no son peligrosas. Si son del espesor de un cabello, no son peligrosas. ¿Por qué? Porque se dan en los acabados, por ejemplo, en el yeso, pues en lo que hay ahí. En el caso del techo, estas grietas no son el mismo criterio, porque si el techo lo vemos que se agrieta de un lugar a otro, ahí sí puede haber riesgo. Pero es mucho más difícil que se agriete el techo, la losa de techo, o la losa del entrepiso que el muro. Generalmente se agrietan más fácilmente los muros. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar nosotros previo a que llegue un profesional? Tomamos simplemente un alfiler y tratamos de introducirlo en la grieta. Si el alfiler penetra en la grieta, hay que ver cuánto entra. Si se va el alfiler hasta el fondo, quiere decir que la grieta es profunda. Ahora, mientras más apertura hay en la grieta, hay mucho mayor riesgo. Si la grieta es pequeña, es como una telaraña o el grosor de un cabello, no hay tanto riesgo. Se puede ocupar, pero siempre hay que pedir el auxilio de un profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo encuentro que las grietas son a 45 grados y son grandes? Es más, en los casos más extremos se puede ver hasta de un extremo al otro de la otra habitación. Ahí no se debe de ocupar el inmueble. Bajo ninguna circunstancia se debe de ocupar el inmueble y se debe de notificar de inmediato a las autoridades de protección civil para que vayan y pongan un cordón alrededor del inmueble para que nadie entre y salga. Sabemos que es difícil estas condiciones, sabemos que la gente tiene objetos de valor monetario, sentimental, pero más valioso que la vida no hay nada. Entonces, vamos a pensar en el otro caso de que nuestro inmueble es seguro, ingresamos, notificamos a las autoridades de protección civil por teléfono, nos van a agendar una cita y pues hay que estar al pendiente de esa cita. Ahora bien, si nuestro inmueble resultó dañado, vamos a pensar que a veces no son solamente las grietas. Vemos otros factores desde fuera que son la verticalidad y la horizontalidad. La verticalidad, ¿cómo la verificamos? Pues nos paramos enfrente del inmueble y vemos si en la calle se ve recargado nuestra casa o nuestro edificio con el inmueble de al lado, o viceversa. Nuestra casa puede estar bien, pero puede estar recargado el inmueble de al lado. Ahí hay riesgo. Entonces, pues si el inmueble de al lado es un inmueble más grande como un edificio y la nuestra es casa, pues el riesgo de que al perder la verticalidad puede haber un colapso encima de nosotros. Entonces, también ahí no es recomendable habitar el inmueble. Ahora bien, si nosotros también tenemos duda, no es apreciable a simple vista, podemos colocar pues lo que le llaman técnicamente una plomada, que no es más que un objeto que se cuelga desde la azotea hasta abajo, y si por ejemplo de la azotea a donde va la cuerda hay 20 centímetros de separación, ese objeto que cuelga hasta abajo puede ser una botella, puede ser un tabique, puede ser algo pesado, debe tener los mismos 20 centímetros de distancia abajo que de arriba. Si el inmueble se recargó hacia adelante o hacia atrás, no va a tener esa separación. Va a tener, si se recargó hacia atrás, pues va a estar mucho más pegado el inmueble a la pared, o si se recargó hacia adelante, va a estar mucho más salido abajo. Entonces, son criterios rápidos de verificación. Entonces, también cómo podemos ver si la horizontalidad está bien, ver que la casa o el edificio esté vertical, porque si vemos que está inclinado o está colgada la losa, hay problemas. Entonces, estos son algunos de los criterios que se toman, son criterios rápidos de inspección. Desde luego, estos son recomendaciones que se dan de manera rápida para que ustedes que nos ven
tanto dentro de México como fuera del país, puedan tener un criterio. Son criterios, digamos, universales, criterios mundiales. Y hablando de la normatividad, pues aquí en México no ha habido en ese sentido normas que se hayan institucionalizado para verificar la seguridad de los inmuebles. Generalmente las brigadas de inspección en las cuales me ha tocado participar, pues verificamos con base en normas de California, las normas ATC, así las pueden buscar en internet. ATC que van de 1985, 1991 y la ATC 20, ATC 21 y ATC 20-1. Son las normas que se utilizan para la inspección, son más técnicas. Yo les sugiero que, pues, en lugar de estar queriendo descifrarlas ustedes solos, porque ya requiere cierto conocimiento en la estructuración de los inmuebles, lo que es más sencillo es que si tienen alguna duda, pues llamen a las autoridades locales de protección civil de su localidad, o en su caso, pues si no hay o están saturados, pues llamen al colegio de ingenieros o arquitectos. Y si no hay ninguna de estas autoridades, ni ninguno de estos órganos colegiados, pues recurran a un ingeniero o un arquitecto de su confianza para que verifique el inmueble. Y bueno, pues estos son parte de los criterios. Podríamos ver más, pero son mucho más complejos, mucho más técnicos. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención a esta conferencia, a este webinar organizado pues con motivo de lo que son la conmemoración de los terremotos de 1985 en la Ciudad de México y del 2017. Bueno, mi nombre es Pedro F. Tello García y ahí en la pantalla van a estar viendo mis medios de contacto por si ustedes requieren más información. Ahí está mi correo electrónico, mi página de internet y pues los canales a los cuales nos pueden escribir, canal de YouTube, en fin. Y nuevamente agradezco a la FEPRIT la cortesía de habernos invitado a este foro y les agradezco mucho y sigo sus órdenes. Pedro Tello, director de Multimedios, Radio Sofando Multimedios Noticias. Muchas gracias.